Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Hugo Daniel Wilson Espinosa. Bienvenidos a este podcast. Sean bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Sean bienvenidos. Hoy vamos a platicar un poquito del tema sobre el lenguaje con el pensamiento. Vamos a ver algunos autores, vamos a ver muchas cosas interesantes. Sean bienvenidos y comenzamos. Ok, vamos a hablar de algo que todos vivimos desde que nacemos. Aunque pocas veces lo llegamos a pensar, ¿cómo es que aprendemos a hablar, comunicarnos y a entender lo que ocurre en nuestro alrededor? El desarrollo del lenguaje es una de las capacidades más importantes del ser humano. Gracias a él podemos expresar nuestros pensamientos, emociones, deseos y conocimientos. Mm, El lenguaje no solo nos permite comunicarnos, sino también nos va a permitir pensar mejor y comprender el mundo. A través de las palabras aprendemos a organizar nuestras ideas, a recordar experiencias y a conectar con otras personas. Este tema forma parte de las teorías del desarrollo cognitivo y lingüístico. Son muy estudiadas en la psicología y pedagogía. Así que si alguna vez te has preguntado cómo es que pasamos de decir balbuceos a formar ideas complejas, quédate aquí conmigo porque el tema es bastante interesante y te va a gustar. Ok, primero les voy a comenzar a hablar de un autor muy importante en la psicología, que es Jean Piaget. Jean Piaget es un, psicólogo. Vamos a hablar un poquito, no de él, vamos a hablar de lo que él aporta, de lo que él habla y todo esto, ¿va? Entonces, él decía que el conocimiento no es una copia de la realidad, sino una construcción que cada persona hace a partir de sus experiencias. Esto significa que los niños van a aprender explorando, tocando, observando y experimentando. Por ejemplo, cuando vemos que un bebé toma un objeto, lo golpea o lo muerde, no solo está jugando, sino que también está aprendiendo en cómo funciona el mundo. Con el tiempo, estas acciones se van a transformar en pensamientos todavía más complejos, como razonar, planear o resolver problemas. Piaget propuso dos procesos esenciales, que son asimilación, cuando entendemos algo nuevo usando lo que ya sabemos, y la acomodación va a ser cuando modificamos nuestra forma de pensar para adaptarnos a algo diferente. Ambos procesos ocurren constantemente mientras crecemos. Y aunque en esta etapa el lenguaje aún está formándose, pronto va a convertirse en una herramienta esencial para organizar todo lo que pensamos. A través del lenguaje, los niños comienzan a poner en palabras lo que sienten, ven y entienden del mundo que los rodea. Eh, ok, ahora vamos a hablar de otro gran psicólogo que es Lev Vygotsky. Ok, igual que Piaget, vamos a platicar un poquito de sus aportaciones y de lo que él platica. Vygotsky va a complementar todas las ideas de Jean Piaget. Él decía que los niños no van a aprender solos, sino van a aprender en la interacción con los demás. El aprendizaje siempre ocurre primero a nivel social, luego dice que se da a nivel interiorizar. Por ejemplo, cuando un adulto le enseña a un niño, hola, gracias, el niño primero va a observar, luego lo va a repetir y con el tiempo lo va a hacer por él mismo. Así el conocimiento pasa de ser algo compartido a algo propio. Vygotsky considera que el lenguaje es una herramienta muy poderosa dentro del pensamiento. A través de él, los niños pueden expresar emociones, hacer preguntas, resolver conflictos y aprender conceptos nuevos. Eh, el entorno y la cultura también van a influir muchísimo. Un niño que escucha más palabras o que vive en un ambiente donde se vive o donde se conversa mucho, va a desarrollar un lenguaje más rico y una comprensión mucho más profunda del mundo que lo rodea. El lenguaje es, por tanto,
un puente entre la mente y la sociedad. Nos conecta con los demás, nos enseña las normas sociales y nos va a permitir a compartir tal vez algo que pensamos, nuestras ideas, conocimientos y nuestras emociones. Eh, el lenguaje se desarrolla de forma gradual y natural. Desde los primeros meses, los bebés, si se fijan en sonidos y balbuceos, y después se van a transformar en palabras. Cada etapa del bebé es muy importante porque el cerebro del niño se va a ir entrenando para reconocer más sonidos, más tonos y sus significados. Investigadores como por ejemplo Patricia Kuhl descubrieron que el balbuceo va a ser una especie de entrenamiento cerebral. Los bebés prácticamente practican los movimientos y sonidos que más escuchen a su alrededor. Por eso cuando los adultos les hablamos como con voz más suave y bonita y exagerada, eh, a esto se le va a llamar habla materna. Y esto va a ayudar para que aprendan todavía mucho más rápido. Poco a poco los niños comienzan a asociar palabras, objetos y acciones. Cuando digan agua, mamá o pan, están dando un gran paso, eh, ya que no solamente están relacionando el entorno, sino que también piensan y van a comunicar al mismo tiempo. Y al nombrar las cosas, pueden imaginarlas, recordarlas, comprenderlas mejor, a que no estén en ese momento con ellos, ¿no? Obviamente. Eh, hablar no solamente es emitir sonidos, sino también es darle significado a esos sonidos que emitimos. Cada palabra que usamos representa una idea, una imagen o alguna experiencia o alguna imagen. Cuando decimos perro, eh, no solamente vamos a pensar en la palabra, sino que también vamos a pensar, no sé, en nuestro animalito, en su afecto, en su ladrido, su olor, o incluso a lo que llega a sentir por él. Y gracias al lenguaje podemos clasificar el mundo que nos rodea. Por ejemplo, los niños al principio pueden llamar perro a todos los animales de cuatro patas, pero poco a poco van a aprender a distinguir entre tal vez un perro, un gato o una vaca. Y a todo este proceso le llama categorización. Es una parte del desarrollo cognitivo y demuestra cómo el pensamiento y el lenguaje se construyen juntos. Además, las demás palabras que nos ayudan a organizar nuestros recuerdos y emociones, mm, cuando hablamos de lo que estamos repitiendo, eh, sintiendo, perdón, eh, le vamos a dar sentido a nuestras experiencias. Por ejemplo, el lenguaje nos sirve no solamente para comunicarnos, sino también para comprendernos a nosotros mismos. Eh, Vygotsky habla de algo muy interesante que es el lenguaje egocéntrico. Es cuando los niños hablan solos mientras juegan. Por ejemplo, dicen cosas como, yo lo voy a poner aquí o voy a construir esa torre, por ejemplo. Y para Piaget ese lenguaje va a desaparecer con el tiempo. Pero para Vygotsky explica que en realidad se transforma solamente. Con los años, ese diálogo en voz alta se convierte en un lenguaje interior. Es decir, en el pensamiento silencioso que usamos para razonar, eh, tal vez planear o eliminar cosas. mm, Cada vez que resolvemos algún problema o tomamos alguna decisión, en el fondo estamos hablando con nosotros mismos. Eh, y esto demuestra que el lenguaje y el pensamiento están completamente unidos. Y sin palabras sería mucho más difícil organizar ideas o reflexionar sobre lo que estamos viviendo. Y pues en resumen de todo lo que les acabo de decir, el desarrollo del lenguaje es un proceso increíble que comienza desde que nacemos y dura toda nuestra vida. A través del lenguaje aprendemos, pensamos, sentimos y nos relacionamos con los demás. Eh, Piaget nos enseñó que construimos
que construimos el conocimiento con nuestras acciones. Vygotsky nos recordó que el aprendizaje surge a partir de la interacción social. Y autores como Kuhl y que Kuhl y Aichen nos mostraron que el lenguaje es una herramienta biológica y, y cultural y emocional. Hablar no solamente es comunicarse, sino que también vas a construir la mente. Y cada palabra que aprendemos nos va a permitir entender mejor el mundo, reflexionar sobre quiénes somos y conectar con las personas que nos rodean. Pues les agradezco mucho. Pues espero que les haya gustado mucho el tema. Pues nada, hasta aquí terminamos sobre el pensamiento y el lenguaje. Que tengan buena noche. Descansen. Cuídense.